Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hoy en este programa Regiones, que le corresponde al Estado Miranda, he invitado a Omar Ávila, secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela. ¿Es un partido político reconocido por el CNE, ya inscrito en el CNE o no? ¿O está en proceso? Indudablemente. Nosotros en el 2012, que fue el último proceso nacional que participamos, le aportamos a la campaña, a la candidatura de Capriles Radosky, casi 140.000 votos, siendo el sexto partido de la oposición que mayor número de votos le aportó a esta candidatura. Pero además, aun cuando indudablemente no tenemos el aparato comunicacional que pudieran tener otras organizaciones, nosotros sacamos 10 veces más votos en 23 estados del país que Avanzada Progresista, que tiene un gobernador. Quintuplicamos al partido del alcalde metropolitano de Caracas. Eso por ponerte dos ejemplos prácticos y rápidos. La semana pasada, de hecho, realizamos una jornada nacional de estrategia porque desde Unidad Visión Venezuela creemos que hay que ir preparándonos para lo que va a ser el próximo gobierno, en donde tenemos que reconstruir nuestra Venezuela entre todos. Y por ello, una de las decisiones que tomamos es que el próximo mes vamos a estar realizando un encuentro nacional en donde vamos a invitar a varias personalidades y grupos que han venido proponiendo ideas de cómo salir de esta grave crisis económica, política, social y moral, que vamos a tener entre invitados como el profesor Carrasquero, José Vicente Carrasquero. Vamos a tener entre los invitados a Eduardo Fernández. Vamos a tener a un grupo de jóvenes que invito a que busquen en la web y lean esta propuesta que tienen estos jóvenes talentosos, como es un grupo que se denomina Los Cachicamos. En fin, para poder construir entre todos, tal cual lo dice nuestro eslogan, en una unidad sin exclusión, para salir lo más pronto posible de este atolladero. ¿Esos cachicamos no estarán trabajando para la paz? Bueno, realmente no. Yo de verdad he tenido la oportunidad de leerme todas las propuestas que ellos hacen y de lo que debe ser la nueva Venezuela. Y bueno, tienen ideas muy claras. ¿Quiénes son los dirigentes? Mira, fíjate, un grupo de jóvenes, estudiantes. Estoy diciendo para invitarlos aquí también, porque estamos entrevistando a los que no tienen voz. De verdad, con todo gusto, el viernes me voy a ver con ellos, porque obviamente estamos afinando detalles para lo que es ese encuentro y los puedo poner en contacto con ustedes, porque precisamente se trata de eso, porque aquí no podemos tener una visión, o sea, no podemos salir de un modelo para entrar en otro totalmente antagónico al actual. Tenemos que cohesionar todas esas ideas, todas esas propuestas y armar la mejor propuesta de país. Por ello nosotros hemos insistido a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, que deben de gobernar en verdadera unidad y además bajo los parámetros establecidos en esos programas de gobierno, para que la gente desde todos los rincones del país pueda ver que nosotros podemos hacer las cosas de manera diferente, pero que de verdad vamos y estamos claros en cómo vamos a avanzar. No tener gobiernos políticos partidistas que aun cuando son de la unidad trabajan de manera distinta. Aquí hace falta de verdad enrumbarnos por un solo camino para poder salir, te repito, de esta situación en la que nos encontramos hoy sumergidos la mayoría de los venezolanos. Ahora, ¿tú fuiste a Miraflores en representación de quién? ¿De tu partido solamente? Sí, indudablemente, y lo dejamos bien claro, que aun cuando formamos parte de la mesa de la Unidad Democrática, la discusión se dio solo entre 9 partidos. La mesa de la Unidad Democrática la conforman 25, o sea que 16 no estuvimos allí. No estuvieron allí, porque tú estuviste. Exacto. Que no estuvimos en la discusión interna de la mesa de la unidad. Entonces, obviamente que nosotros no podíamos avalar una decisión que se tomó entre una minoría de partidos y no en general una decisión tan importante como esta propuesta inconstitucional, ilegal,
inaceptable que hace el gobierno de esta Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Cuando tú hablaste en el Palacio Miraflores, en la reunión con el presidente de la comisión, ¿hablaste en nombre de todos los que fueron o hablaste en nombre solo de tu partido? Mira, en primer lugar, dejamos claro nuestra independencia, que fuimos en nombre de nuestra organización política que decidió que deberíamos de asistir, pero además, dejamos bien claro que estábamos ahí representando y llevando el mensaje de millones de venezolanos que ahorita, Carlos, llevan 5 semanas tratando de llegar no solo a Miraflores, sino a distintos entes del Estado para de esa manera alzar su voz, reclamar esta grave situación que estamos viviendo, y ante un muro de Jorjín que tenemos allí, de Chacaíto para allá, donde el alcalde del municipio Libertador, a través de este muro, no deja que la alternativa democrática, que los sectores que se oponen al gobierno, podamos llegar allá. Por ello, humildemente, que tuvimos la oportunidad de, sin bombas lacrimógenas, de sin ningún tipo de represión, poder llegar y meternos en la cueva, bueno, transmitimos ese mensaje que hoy más del 80% de los venezolanos siente. Porque el hambre no espera por diálogo, el hambre no espera por revocatorio, el hambre no espera por constituyente, esta constituyente, el hambre ni por elecciones de ningún tipo. El hambre del pueblo venezolano hay que resolverla ya, porque eso, nosotros fuimos en nombre de esos más de 3,5 millones de venezolanos que hoy se acuestan sin comer, y de ese 82% de venezolanos que hoy se encuentran en estado de pobreza. Esa es la voz que nosotros tenemos. En nombre de ese pueblo, vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Regiones. Ok, si tú tuvieras el proyecto de Constitución en la mano, ¿qué no te gusta de eso? ¿Por qué tú protestas frente a ese proyecto? Fíjate, en primer lugar, porque lo que está planteando el gobierno no es lo que establece la Constitución. La Constitución, en su artículo 5, 63 y 71, se resume claramente en que el procedimiento, no te puede saltar el procedimiento porque tiene que ser bajo el voto universal, libre, secreto y directo. Eso por un lado. Ajá. Pero por el otro lado, el gobierno nos viene hablando de unas reformas puntuales. Una constituyente es para hacer una nueva constitución, es integral, no puede ser una cosa u otra. Ajá. Pero además, desde la Asamblea Nacional, que nos han declarado más de 50 leyes inconstitucionales, ilegales, nosotros les dimos rango constitucional a las misiones, por ejemplo, que es una de las cosas que está diciendo el gobierno que va a meter en esta nueva constitución. Entonces, ahora, si se trata de reformas puntuales, aquí el artículo 342 nos permite hacer reformas y enmiendas desde la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros lo que le decimos, si eso es lo que se quiere, bueno, vamos a elecciones en Amazonas, que es lo que mantiene ese juego trancado. Vamos a ver si es el gobierno el que tiene la razón y dice que se recuperaron y nos quitan los 2/3 que nos dieron en el 2015, o si nosotros llegamos y hacemos caída mesa limpia y en vez de quedar 3-1 esta vez, queda 4-0 ante ese más de 90% de descontento que existe con el actual gobierno. Pero además eso nos permite entonces destrancar el juego y empezar a avanzar en esas reformas que nosotros estamos claros, pero que también te puedo poner de ejemplo algunas que nosotros hemos venido planteando. Bueno, el recortar el periodo presidencial a 4 años, el que exista una sola reelección, el que podamos ir a doble vuelta electoral. Eso, si de lo que se trata es que sea unas reformas puntuales. Ahora, si lo que quieren hacer es una nueva Asamblea Nacional Constituyente, nosotros desde Unidad Visión Venezuela, que hemos planteado que esa es la vía para salir de todo el gobierno en general y de todos los poderes que hoy se encuentran secuestrados, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo como lo establece la Carta Magna. Tú dices, tenemos que prepararnos para el cambio que viene pronto. ¿Qué plazo estás dando tú a ese cambio y cómo va a ser ese cambio? Luego, ¿las elecciones de gobernadores se van a dar o no se van a dar? Mira, eso depende de nosotros mismos y por eso te digo. O sea, la protesta de calle puede llevar a que el gobierno se vea en la obligación de hacer esas elecciones de Amazonas.
de convocar las que tienen año y medio retrasada, ya 6 meses retrasada de gobernadores, de ahora en julio decirnos y presentar el cronograma electoral para las elecciones de alcalde. Pero hay que ser responsable. Bajo ese esquema es imposible que pueda haber cambio de gobierno, ni en el 2017, y sería solo a final del 2018, y tendríamos a un Maduro entregando en febrero del 2019. El país no aguanta eso. Y la única forma que se hagan elecciones generales es precisamente bajo una Asamblea Nacional Constituyente, pero tiene que ser como lo establece la ley. El artículo 71 dice que los temas de trascendencia nacional hay que aprobarlos vía referéndum consultivo. El presidente tiene la iniciativa, o sea, tú lo que no estás de acuerdo es con la forma como plantea la constituyente. Indudablemente. Pero tú quieres una constituyente. Indudablemente, porque es la única forma en este momento de resolver el problema político. Esto no aguanta más, Carlos, hay que resolverlo ya, y la única forma es de esa manera. Lo otro, entonces, es irresponsable decir y pedir elecciones generales porque aún, incluso con la presión de calle y renunciando Maduro, quedaría Tarek Aizami hasta febrero del 2019. Esa es la realidad constitucional y es lo que nos dice nuestra Carta Magna. No podemos ser irresponsables. ¿Cómo va a haber elecciones generales en este país si no es a través de este? ¿Cómo vamos a cambiar todos los poderes si no es a través de esto? Ahora, si eso es lo que queremos, ahora, si lo que queremos es que se restablezca solo el hilo constitucional de los que se han venido saltando, bueno, entonces, bueno, vamos. Ahora, esa propuesta tuya tiene apoyo en los demás partidos de la oposición, incluyendo toda la MUD. Indudablemente que se cometió el error de solo ante un gobierno dictatorial, ante un gobierno que no cumple las leyes cuando no les conviene, se cometió el error y acatamos esa decisión y asumimos parte de nuestra responsabilidad en el año 2016 de solo irnos por la vía del revocatorio. Nosotros planteábamos ir por todas las vías que nos permitía nuestra Constitución. Nos decían, entre otras cosas, que la Asamblea Nacional Constituyente era un proceso que se llevaba mucho tiempo. Bueno, pero terminó todo el 2017, el 2016, llevamos la mitad del 2017 y no hemos podido avanzar. Entonces, nosotros nos mantenemos trabajando en ese grupo constituyentista donde está la doctora Blanca Mármol de León y el sentimiento. ¿Cómo rompen ustedes ese muro que tú dices que está apoyado por lo que llaman poderes fácticos, que es decir, con excepción de la Asamblea, el Tribunal Supremo, el ministro de la Defensa también ha dio su declaración apoyando la Constituyente? ¿Cómo crees tú que irrumpen? Mira, yo creo que la pelea hay que darla desde adentro. En esas fuerzas. Claro, yo creo que la pelea hay que darla desde adentro y por eso es que fuimos a Miraflores. Y por eso es que lamentablemente nos encontramos cuando fuimos, fue solo con esta gaceta donde sale el decreto de la convocatoria para la constituyente, pero no nos encontramos para abrir un debate sobre lo que son las bases comiciales. Yo creo que ese debate hay que darlo. Y si logramos, con la presión del pueblo, de que ese debate nos lleve a que se realice una constituyente de la manera como lo dice esta Constitución, indudablemente que vamos a obtener lo que quiere hoy el 90% del pueblo venezolano, que es salir de este gobierno completo. Pero es que además, si el gobierno tiene 90% de rechazo, Carlos, no hay forma que gane una elección ni que la acomode como la acomode. O sea, nosotros somos un convencido de eso. Y si eso es así, si pierden una constituyente, entonces pierden. ¿Cuál es el problema? No tenemos la menor duda que es así, pero sin embargo es nuestro deber, es lo coherente, reclamar que se haga dentro del marco que dice la ley. El propio Agua dijo, bueno, si está seguro la oposición que tiene más del 80%, ¿por qué no van a elecciones? No van a ir a la derrota. Porque tenemos que exigir que se cumpla la ley. Y tenemos que dar la batalla para que eso sea en ese sentido. Ahora, lo que nosotros no podemos decir es, queremos cambiar el gobierno, vamos a elecciones generales, pero ¿cómo vamos? Bueno, este es un procedimiento que se está abriendo para resolver esto de la única manera políticamente viable. Cuando terminaste el discurso, saludaste a Agua, ahí estaba también la señora Flores, hablaste con esa gente, con la mesa directiva, te aplaudieron, te felicitaron, ¿qué te dijeron? Mira, dos cosas. Por un lado, le entregamos, lo mismo que dijimos, se lo entregamos por escrito. Aquí tengo el recibido de Jagua. Eso por un lado. Por el otro lado, sí se nos acercó Cilia Flores queriendo hablar con nosotros. Yo le dije, no, al final de la reunión hablamos. Se acercó el equipo de prensa porque es en ese momento que yo me entero que estaba en cadena nacional y que después la habían cortado. Aparte que se rompió el esquema, porque el esquema que estaba planteado era que todos los representantes de los partidos habláramos y que al final Jagua iba a responder todas las cuestiones
y Escarrá. Sin embargo, cuando termino mi intervención, mi sorpresa es que él de una vez me responde, pero además le pide ayuda a Escarrá. Escarrá sí se excusa y dice, no, la metodología es que yo hablo al final, pero es que al final tampoco nos dijo ni nos respondió nada, porque jurídicamente no tenía que decirnos al respecto. Al final, obviamente, ni hablé con Silvia Flores, ni le declaré a los medios, porque ya nosotros habíamos dicho lo que teníamos que decir y no íbamos a dejar que se desvirtuara lo que era nuestra presencia en el Palacio en ese momento. Claro, ese discurso lo preparaste en ese momento o yo lo llevaba ya listo. Mira, encanetado, como dice usted. Llevaba los argumentos constitucionales, los argumentos políticos, más sin embargo, la parte que tiene que ver con el sentir del pueblo venezolano es una cosa que ante ver el escenario en donde de paso la mayoría de los partidos que estaban ahí presentes no son independientes, son parte del pueblo patriótico, desde Poder Laboral, Piedra, Mopiven, etcétera, todos esos son partidos del gobierno. Ahí los únicos partidos que no éramos del gobierno era, digamos, y ni de la oposición, en dado caso, habían dos que no están en ninguno de los dos polos, como es el MAS y Democracia Renovadora, y nosotros que formamos parte de la MUC, pero que fuimos de manera independiente. ¿Y ellos te apoyaron? Bueno, los mensajes que he tenido de todos luego de han sido positivos. Muchos han reconocido que se equivocaron al no asistir. Y bueno, el resultado está ahí a la vista y de manera pública. Yo creo que humildemente fue acertado asistir. Bueno, gracias, Omar. Gracias a ti. Gracias a ustedes, los televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.